Bueno, buenas tardes. Hoy toca la sesión hablar de esta obra de Albert Camus, El hombre rebelde, ¿vale? Antes de introducirnos en la obra de Camus, en El hombre rebelde, y sobre todo en analizar qué es lo que entiende Camus por el hombre rebelde, vamos a hablar un poco, para introducir, de cuál era su concepción acerca de lo absurdo. Ayer estuvimos hablando un poquito en el taller de Antonio sobre ello, ahora vamos a introducirlo otra vez otro poco y vamos a ver qué es lo que entendía Camus como absurdo y luego ya entenderemos cuál es la respuesta a ese absurdo que Camus la va a encontrar en El hombre rebelde. Empieza a decirnos Camus que la máxima expresión o la máxima representación del mundo o de la realidad como algo absurdo la podemos encontrar en el acto suicida, en el suicida. Es decir, el suicida se da cuenta de que el mundo no tiene ningún sentido, de que el mundo es totalmente absurdo, adquiere conciencia de ese absurdo del mundo y la única solución posible que ve el suicida es la muerte, ¿no? Siempre introducimos otra vez el acto suicida, aunque lo definimos así, pero siempre es una ruptura con el orden simbólico, ¿no? Siempre lo hablamos en las sesiones. No tiene por qué ser un acto suicida en sí, ¿no? Sino que es una ruptura con la realidad, ¿no? Y él entiende que la expresión de ese mundo como absurdo, como algo sin sentido, la podemos encontrar en el acto suicida, en el suicida, que adquiere la conciencia de que hay una desproporción. Es decir, entiende que lo absurdo es, en esencia, un divorcio nacido de una comparación entre realidades que no pueden ser comparables, donde una de ellas desborda con creces en un determinado aspecto. Es decir, hay una desproporción entre el ser humano, quien quiere introducir una racionalidad en la realidad, y se encuentra con que la realidad hay una desproporcionada irracionalidad. Y es esa confrontación entre lo racional que intenta introducir el hombre y la irracionalidad o lo absurdo del mundo lo que produce, el sinsentido del mundo, lo que produce ese absurdo, esa confrontación. Es decir, hay una confrontación entre un intento de unificación racional del ser humano y una realidad que desborda irracionalidad. Eso produce en el ser humano una angustia, la típica angustia de la que nos podría hablar Sartre, que produce que como única solución posible no sea el suicidio. ¿Qué forma hay de evitar esta confrontación que parece que produce el absurdo? Es decir, el absurdo produce esa confrontación, ¿vale? Pues podríamos solucionar esa confrontación, ese absurdo, aceptando una vía u otra. Es decir, aceptando una vida racional, un mundo, una realidad única y exclusivamente racional, o aceptar el absurdo del mundo, ¿no? Aceptar que el mundo no tiene sentido y, digamos, que resignarnos a vivir en un mundo sin sentido, en un mundo absurdo. Pero Camus nos dice que aceptar una de estas vías no soluciona el problema de lo absurdo, puesto que el problema de lo absurdo es la confrontación de las dos realidades, ¿no? Nos dice Camus. Tengo, pues, mis motivos para decir que el sentimiento del absurdo no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que brota de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera. Lo absurdo es esencialmente un divorcio. No está ni en el uno ni en el otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación. No está ni en lo
unificación racional ni en la desbordante irracionalidad, sino que es la confrontación de ambos lo que produce que nosotros tengamos ese sentido de lo absurdo, ¿no? Por lo tanto, aceptar una de las dos vías no es la solución, sino que el suicidio, lo que él considera como el suicidio filosófico, la vía posible es enfrentar constantemente esa realidad insoportable. Es decir, ya no se trata de saber si la vida tiene sentido o no, sino de asumir la realidad de que la vida carece de sentido, de que nuestra realidad se resume en ese absurdo. Pero como esta realidad para el ser humano no nos es soportable, debemos de estar en revolución constante frente a eso. ¿Cómo podemos confrontar estar en revolución constante frente al absurdo? Hay tres vías para afrontar ese absurdo. La vía que ya hemos visto al principio sería la vía del suicidio, pero que para Camus no es una vía posible, no es una vía positiva, porque lo que hace es cortar el problema de raíz, pero no soluciona el problema, sino simplemente no participa del problema, ¿no? Vía del suicidio que, como vimos ayer, se pueden ver en la novela de Kafka como El rato del buitre o la novela El proceso, donde se utiliza esta vía del suicidio para afrontar el absurdo, lo absurdo de la vida. Está la vía de la religión, que para Camus, al igual de Kafka, tampoco va a ser posible, no es una solución a lo absurdo. Para Kafka nos dirían ante la ley, en el relato ante la ley, que es porque la religión en sí es un absurdo, él la considera como un absurdo y no puedes afrontar lo absurdo desde algo más absurdo, diría Kafka. Y Camus lo que dice es que la solución de la religión no es una solución racional, es una solución que depende de la fe. Y una respuesta humana siempre tiene que ser para Camus racional, no dependiente de la fe. Por lo tanto, la única vía posible para Camus es la vía de la rebelión, que podemos encontrar en novelas de Kafka como La Metamorfosis. Es la vía de la rebelión. Es decir, el absurdo no puede aceptarse, al menos no racionalmente, lo que significa que aceptarlo, si aceptáramos esos absurdos, sería renunciar a la razón. Y con ella no solo a lo que somos, sino a lo que constituye uno de los baluartes de nuestra época moderna, es decir, uno de los baluartes de los principios de la ilustración, ¿no? La razón, del proyecto ilustrado, ¿no? Sería renunciar a ello. Para Camus, esa filosofía del absurdo es imposible de asumir. Lo absurdo del mundo es imposible de asumir. Y la religión y el suicidio no son opciones viables. Por lo tanto, contra el absurdo, nos dice Camus, contra lo absurdo y lo irracional del mundo, solo se puede luchar. Solo se puede actuar en rebeldía. ¿Por qué? Porque si no se cree en nada, si aceptamos el absurdo, si aceptamos el sinsentido y afirmamos que no creemos en nada, que nada tiene sentido y por tanto no podemos afirmar ningún valor, todo sería posible y nada tendría importancia. Podríamos aceptar cualquier tipo de realidad, como una realidad fascista, no, porque ¿qué diferencia habría entre un fascismo y una democracia? Donde nada tiene sentido, nada tendría más valor que otro, ¿no? Podríamos aceptar una sociedad donde el asesinato pues, estuviera aceptado, puesto que nada tiene más valor que otra cosa. Es decir, que no siendo nada verdadero ni falso, ni bueno ni malo, la única regla que aceptaríamos sería mostrarse el más eficaz, es decir, mostrar el más fuerte, ser el más fuerte. Es decir, si aceptamos que nada tiene sentido, que todo es absurdo, lo que eliminamos es la parte racional del hombre y nos dejamos gobernar por el estado animal del hombre, donde lo que domina es el más fuerte. Es decir, que si
pretendemos instalarnos, nos dice Camus, en esa actitud absurda, en esa actitud de que nada tiene sentido, deberíamos de prepararnos para realizar cualquier acto. Si aceptamos que nada tiene sentido, también deberíamos aceptar que podemos hacer cualquier acto, ya sea el más deleznable que se fuera. Pero ¿qué es lo que nos dice Camus? Que esa primera conciencia de lo absurdo del mundo también nos va a producir una primera evidencia. Es decir, introduce una especie de duda cartesiana. ¿Os acordáis de la duda cartesiana? Descartes, que llega a la primera evidencia al cogito ergo sum, al pienso luego existo, poniendo en duda la realidad de matemáticas, la realidad del mundo y sus sentidos, es decir, poniendo en duda todo, llega a la única evidencia de que, bueno, aunque dude de todo, no puedo dudar de que dudo. Por lo tanto, pienso luego existo. Dudo de que estoy dudando. O sea, tengo la certeza de que estoy dudando, por lo tanto de eso no lo puedo poner en duda. ¿Vale? Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. ¿Cuál es la evidencia que dice Camus? Grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y necesito al menos creer en mi protesta. Creer en la protesta, en el grito de que todo es absurdo. Es decir, ese es el primer acto, la primera evidencia de la rebeldía. Grito que el mundo es absurdo, que el mundo es irracional. Esa rebeldía que nace con la conciencia del absurdo, de la realidad, nace del espectáculo de la sinrazón, es la rebeldía que nace ante una condición de la realidad que nos parece que es injusta y además incomprensible. Es decir, a través del movimiento de esa primera evidencia de la rebeldía lo que reivindica es un orden dentro de ese caos, dentro de esa realidad absurda, dentro de ese sinsentido. A través del acto rebelde lo que reivindicamos es un orden en medio de esa irracionalidad. Su preocupación, la preocupación del acto rebelde, de la rebeldía, es transformar desde sí misma, desde el propio acto de la rebeldía, ya que no puede sacar razones de nada más. Es decir, ya que todo lo que hay exterior al acto de rebeldía es irracional, es un sinsentido, es un absurdo, el hecho de buscar una razón tiene que hacerse desde el propio acto de la rebeldía. ¿Y qué es un hombre rebelde para Camus? Un hombre que dice no, simplemente. El hombre rebelde es el hombre que dice no. ¿Pero cuál es el contenido de este no? A través de su negación, el hombre lo que intenta poner es un límite a la realidad que no puede sobrepasar. Este no lo que afirma es la existencia de una frontera que no puede sobrepasar. ¿Por qué? Pues porque sobrepasar esa frontera significaría acabar con nuestra humanidad o acabar con un concepto, una naturaleza humana que no podría acabar, con la que no puedes acabar. El movimiento de rebeldía se apoya al mismo tiempo en la negación categórica de una intrusión juzgada intolerable y en la certeza confusa de un derecho justo. Más exactamente en la impresión en el hombre en rebeldía de que tiene derecho a. Es decir, el hombre en rebeldía toma conciencia, reconoce que tiene un derecho a. Un derecho a que en un primer momento es desconocido. Podríamos llamarle un derecho a la dignidad, un derecho a la libertad, un derecho a la humanidad, pero que existe algo en él que no puede ser oprimido, que es intolerable que sea oprimido. Es una especie, reconoce
mediante el acto de rebeldía, una especie de derecho a no ser oprimido más allá de lo que pueda admitir. Hay un límite por el que ya no se puede sobrepasar, porque no puede ser más oprimido, en el que el hombre se declara en rebeldía y dice no podemos ser oprimidos y eliminar algo, nuestro derecho a una cierta naturaleza humana que no puede ser oprimida. Es decir, con el acto de rebeldía, el ser humano a lo que se adhiere es a una parte de sí mismo, que considera que no puede ser eliminada mediante ningún tipo de acto de opresión, mediante ningún tipo de realidad. Reconoce algo que es inherente a sí mismo y que siempre tiene que defender a través del acto de rebeldía. Llamémoslo dignidad, llamémoslo humanidad, llamémoslo libertad, pero reconoce que hay algo en el hombre por lo que se puede luchar, por lo que se debe luchar. Es decir, a través del acto de rebeldía, nos dice Camus, el ser humano hace intervenir un juicio de valor. Hasta ese momento solo había declarado lo absurdo del mundo, que nada tenía sentido. Pero cuando declara el acto de rebeldía, ya emite un juicio de valor, porque está introduciendo que hay una parte del ser humano que es buena y que debe defenderse. Por lo tanto, ya está emitiendo un juicio de valor, un juicio ético. Ya está diciendo que se puede luchar por algo porque es bueno. Hasta ese momento, el hombre, hasta reconociendo única y exclusivamente lo absurdo, callaba. Callaba, al menos abandonado a esa desesperación en la que una condición, aunque se juzgue injusta, es aceptada. Callar es dejar creer que no se juzga nada y, en ciertos casos, no desear efectivamente nada. Antes de declararse en rebeldía, el hombre solo reconoce lo absurdo, pero calla, asimila, ¿no? Diríamos, se resigna a aceptar lo absurdo. Pero es en el acto de rebeldía, en el acto de decir no puedes sobrepasar este límite, cuando el hombre ya no se calla, obviamente, y emite un juicio de valor. Diciendo no, se desea y se juzga, se opone lo que es preferible, eso que es inherente y de que quiero defender, a lo que no lo es. Es decir, que todo movimiento de rebeldía invoca tácitamente un juicio de valor, un valor, algo que es bueno. La percepción súbitamente patente de que hay en el hombre algo con lo que puede identificarse y que no era sentido hasta el momento del acto de rebeldía. Es decir, en el acto de rebeldía el hombre toma conciencia de que hay algo por lo que se debe luchar y por lo que puedes identificarte. Es decir, en el mismo acto de rebeldía, el hombre desea ser única y exclusivamente ese todo. Es decir, defender hasta la muerte eso que le es inherente y que nunca puede perder. Acepta o ese todo o incluso la nada, que es llegar a la muerte por defender ese todo. Es decir, pone en confrontación un todo o una nada que puede alcanzar porque ese todo es tan valioso que puede poner en peligro hasta su propia vida, ¿no? Es el típico frase famosa de antes morir de pie, ¿no?, que vivir arrodillado, ¿no? Es decir, el hombre en rebeldía se da cuenta de que hay algo por lo que merece la pena morir antes que vivir sin ello. Y quiere aceptar ese todo. Además, ese acto
ese acto de rebeldía pone en tela de juicio la noción misma del individuo. Es decir, el acto de rebeldía no es un acto egoísta, no es un acto individual. Pone en cuestión la noción misma de individuo porque con el acto de rebeldía el ser humano no reconoce un derecho suyo, reconoce un derecho común. Y es un derecho que tiene ya. Es decir, que en el acto de rebeldía no es egoísta, no está reivindicando algo que no tiene. Lo que está diciendo es, el ser humano tiene algo, tiene una naturaleza, tiene una esencia por la que merece la pena luchar, pero ya la tiene, no estoy reivindicando algo que tenga otro, pero yo no. No es un acto egoísta, de yo quiero este derecho y los demás, bueno. El acto de rebeldía indica que hay algo en común con toda la humanidad y que debe de ser defendido hasta la muerte. Es decir, actúa en nombre de un valor del que al menos tiene la sensación de que le es común con todos los hombres. Saca al individuo de esa presunta soledad, de ese presunto egoísmo y le proporciona una razón de obrar. Es decir, entiende, identifica que en el ser humano hay una esencia, una naturaleza humana, podríamos decir, por la que merece la pena luchar. Porque si no, ¿para qué rebelarse? ¿Por qué rebelarse si no hay en uno mismo, en el ser humano, nada permanente que preservar? Reconoce que hay algo que se debe de preservar, que es permanente en el ser humano, una naturaleza humana, y que hay que luchar por ella. Es decir, no es un movimiento egoísta, es un movimiento que pone en común algo que todos tenemos. Además, el hombre en rebeldía no es egoísta porque no preserva nada, puesto que lo pone todo en juego, hasta su propia vida. No es un acto egoísta, puesto que en el mismo acto de rebeldía está poniendo en juego su propia vida, por algo que entiende que es superior a sí mismo, que está por encima, que trasciende su individualidad. Además, el acto de rebeldía no nace exclusivamente en el oprimido, aunque lo más general es que nazca en el oprimido. Ese acto rebelde, ese acto de decir no, lo vemos en muchas películas, recordamos a Espartaco, ¿no? Cuando él dice, no, aquí hay un límite, ¿no?, por el que no se puede pasar, y por aquí ya no voy a pasar más, y me declaro en rebeldía, ¿no? Y empieza la revolución de los esclavos, ¿no? Pero también pueden hacer, nos dice Camus, ante el espectáculo de la opresión. Si yo veo a alguien que está siendo oprimido, también pueden hacer en mí ese acto de rebeldía, de decir, no puedo consentir esto, ¿vale? Es decir, que en la rebeldía el hombre se supera en otro y desde este punto de vista la solidaridad humana es trascendente. El concepto de solidaridad humana trasciende lo material, ¿no? Es casi metafísico, ¿no? Porque defendemos una idea de un ser humano que todos tenemos y que merece la pena ser defendida. ¿Vale? El concepto de solidaridad con el otro es un concepto ya casi metafísico, no diría Camus. Es decir, el hombre en rebeldía defiende lo que es, defiende algo que ya tiene, como hemos dicho, defiende algo que él es y que todo ser humano es. Lucha por la integridad de una parte de su ser. El movimiento que levanta al individuo en defensa de una dignidad común a todos los hombres. Es decir, el hombre en rebeldía, el acto de rebeldía, es aquel movimiento que levanta al ser humano, al individuo, y le hace defender una dignidad, algo que es común a todos los hombres. Por tanto, la rebeldía no es negativa, no es, al contrario, que la concepción de lo absurdo, de quedarse en lo absurdo y de entender que el mundo no tiene sentido. La rebeldía va un paso más allá y es positiva.
ya que revela lo que en el hombre hay que siempre que defender. No es nos quedamos en el sinsentido del mundo y nos resignamos y vivimos así, sino damos un paso más allá y aunque el mundo sea absurdo, nos rebelamos frente a eso. Es profundamente positiva la rebeldía, el acto de rebeldía. La rebeldía, obviamente, es propia del hombre que adquiere conciencia de ese derecho, que adquiere conciencia de sus derechos, que adquiere conciencia de que posee algo que no puede ser borrado por la realidad. El hombre en rebeldía es el hombre que reivindica un orden humano en el que todas las respuestas sean humanas, es decir, que sean razonablemente formuladas. Por eso se diferencia, hablábamos antes, y lo diferencia Camus, de las respuestas de lo sagrado, de las respuestas que indican más una cuestión de fe que una cuestión racional. Entiende que hay dos vías para responder a lo absurdo, lo sagrado, pero lo sagrado no te da una respuesta racional, te da una respuesta de fe y que tienes que aceptar por imposición, puesto que proviene de algo que es superior a ti. No. Pero él entiende que el acto de rebeldía debe de ser profundamente humano. Y lo único profundamente humano es una respuesta racional. Entiende que el todo es esa respuesta racional y la nada sería aceptar una imposición, ya sea de lo sagrado o de lo divino, pero que no sea humana, es decir, que no sea razonablemente formulada. La solidaridad de los hombres, entender que todos compartimos algo porque no se debe de perder, se funda en ese movimiento, en ese acto de rebeldía, nos dice Camus. Para ser, el hombre debe rebelarse. Pero su rebeldía, al mismo tiempo, ha de respetar el límite que descubre en sí misma y en que los hombres, al unirse, empiezan a ser. Es decir, el acto de rebeldía no puede sobrepasar ese mismo límite que ha impuesto el acto en sí de rebeldía. Es decir, el acto de rebeldía no puede eliminar a sí mismo, a través del acto de rebeldía, aquello que estamos defendiendo. Debe de tener también ese límite. No cualquier acto es rebelde, ¿no? Debe de aceptar también que a través de ese acto nunca se puede borrar eso que estamos defendiendo. En la experiencia del absurdo, el sufrimiento sí es algo individual, ¿no? Nosotros tomamos conciencia de que algo es absurdo, pero en esa toma de conciencia todavía no hemos salido de nosotros mismos. Solo aceptamos que el mundo es un sinsentido, pero no salimos de nosotros mismos. Y es en el acto de rebeldía cuando el ser humano adquiere conciencia de que es algo colectivo. Volvemos a retomar la duda cartesiana, que decía, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Qué se pone en conocimiento con la duda cartesiana? Al final, lo que dice Descartes es pienso, luego existo como sujeto pensante. Camus no dice eso. No pone como primera evidencia el sujeto pensante. Pone como primera evidencia que cuando me revelo, no existo, sino existimos. En el acto de la revelación me reconozco con los demás. Me revelo, luego existimos. Y hasta aquí. Muy bien.